Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Sebastián, ¿cómo estás ahí? Oye, de nuevo estoy ultra complicado. Estoy con mucho trabajo, pero eso igual es bueno, si no me puedo quejar. Y no puedo grabar esta semana. Así que, tranqui, tengo todo arreglado. Hablé con Zenén, él está esperando que lo llame para coordinar una grabación con él y pueda hablar tranquilos de videojuegos. Eso, un abrazo y suerte. Chao, chao. Oh, baby, baby, I did it again. I played with your heart. Hola, Zenen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado tú? ¿Tanto Bien, tiempo? también. Sí, pues, mucho tiempo sin verte. Oye, te escuchas súper bien. ¿Te compraste un micrófono bueno? ¿Tú crees que me escucho bien? Sí, o sea, esto se parece incluso a los programas de radio de los 70. ¿Ya? Te escuchas demasiado bien a cómo te ves porque yo te conozco. Sí, es lo que hay. El micrófono es bueno, eso ayuda harto, la verdad. Oye, Dígame. antes de que partamos, me gustaría hacerte una preguntita. Que yo creo que Dale. en todos estos años no te he preguntado nunca esto, pero ¿a ti te hubiese gustado desarrollar videojuegos? ¿Dedicarte a desarrollar videojuegos o no? Mira, para serte bien honesto, no. A mí los videojuegos son algo que me gusta jugar. Pero lo que sí, yo siempre quise hacer fue hacer robots. Pero como, digamos, hacer robots como un niño. Lo que yo quería hacer era Iron Man 28, el Vengador, o sea, robots, digamos, inculcados en mí gracias a la animación japonesa. Tú querías ser un robot del Festival de los Robots. Exacto, esa cuestión. Sí, súper aterrizada digamos, todas las expectativas con respecto a ese tema. Y después, digamos, depurándolo con años, uno dice, pero ya, yo quiero hacer un robot que se mueva, y después uno se da cuenta que en realidad esos robots, incluso de Iron Man 28, eran básicamente engranajes y motores que se movían con un programa. Entonces, en realidad, el corazón del robot era el programa. Y con la tecnología, digamos, hacer un motor y un buen engranaje se podía hacer. Lo difícil era hacer el programa. Lo importante es el software que viene adentro del robot. Claro. Entonces, por eso ahí, cuando entré en ingeniería, digamos que me di cuenta de esta diferencia y me puse a programar el corazón del robot. Y por supuesto existen, digamos, el gran problema que hay es la velocidad del software, o sea, del poder de procesamiento en comparación a los circuitos ya hechos. Digamos que nada va a ser más rápido que el circuito que está integrado ahí, pero le quita el circuito integrado que, digamos, responde instantáneamente, no puede adaptarse a las nuevas cosas. Entonces siempre está esa dualidad entre lo que está siendo integrado en un circuito duro y el procesador que puede operar y correr un programa que va a procesar o hacer. Oye, es súper interesante esa separación que haces tú del software y del hardware, porque es súper importante, volviendo como al tema de los videojuegos, ahí es como cuando se genera el verdadero boom de la industria, es cuando se logra hacer esa separación, ese quiebre de separar el software del hardware, que es como súper importante. Claro. De hecho, si uno empieza a recordar las consolas pasadas, por ejemplo, empezáis a recordar ya la más antigua, Nintendo, después tenía el Commodore o el... El Atari, el 2600. Claro, pero en un momento tenéis que llegar digamos, a lo que dio boom a la industria, que es Pong. Y Pong, la primera, Claro. es una consola que tiene el juego embebido, o sea, está en el circuito dentro de la consola. El juego y la consola es lo mismo. ¿Sí? Antes que eso estaba la Magnavox, pero la Magnavox hace como un poquito de trampa, porque si bien es cierto la Magnavox tiene como hartos juegos, en realidad los cartridges que tiene, entre comillas, son como conectores nomás. Entonces tú le ponís el cartridge distinto y hace que por dentro se recablee de manera diferente la Magnavox. Entonces esos cartridges son de mentira. No es que venga el juego ahí, sino que lo único que hace Claro. es conectar internamente la consola de manera diferente. Entonces es como tramposo porque todos los juegos están metidos dentro de la consola igual. Exacto, o sea, al final lo que tenía en realidad es un puro hardware que ya tiene codificado todos los juegos dentro y lo único que te está diciendo es un selector de cuál es el circuito que va a ejecutar. Sí, pues. Pero bueno, esos eran los comienzos. Y es súper chistoso cómo, o sea, como muchas cosas del mundo, cómo se movió delante, digamos, la industria con esto. Porque en el boom del Pong, con la máquina Pong, hacía que la industria tratara de producir más de esas máquinas que tenían solo un juego, que era súper adictivo, que era el Pong.
pero era el Claro. mismo juego. Claro, podía tener distintos modos, pero era Pong igual. Exacto, y no solo eso, sino que más encima, como la propiedad intelectual no estaba muy bien protegida en ese momento, tenía infinitas copias de otras consolas, de otros Pong. Entonces reventaste la industria porque en un momento llegó que todo el mundo ya tuviera Pong. Y si todo el mundo ya tiene Pong, nadie más te va a comprar un Pong. Magnavox incluso demanda a Atari. La propiedad intelectual como de las consolas y el juego Pong y todo eso lo había desarrollado Magnavox. Y Atari como que se le había copiado el juego. Y en esta demanda, Atari incluso tiene que dejar de desarrollar estas consolas de Pong para que no lo demanden más. Tiene que cortar de seguir desarrollando estas consolas. Y con eso queda como ese espacio de las consolas que no se estaban desarrollando por Atari. Y entran un montón de empresas a hacer como estos clones de Pong. Y está plagado en ese momento la industria de puros estos clones de Pong. Y todo el mundo tenía como un clon de Pong en la casa. Y estaban todos llenos de videojuegos. Que era un puro juego, ¿verdad? Exacto, ese es el punto. Entonces, y eso pasa cuando el mercado se satura. Sí. Y entonces la gente deja de comprar. Y ahí entonces vino el gran dilema. Porque en el mejor de los casos, si sacas un Pong 2 o un Peng o el siguiente juego, Un Breakout, que es como parecido al Pong, pero no. claro, pero va a ser lo mismo. O sea, si tú Sí. pegas el circuito a tu consola y la empiezas a vender, aunque sea muy exitoso, gente te la va a copiar, va a vender esto también pirata y después va a tener que sopesar entre hacer un largo y tedioso inicial cuando la gente ya va a tener la otra consola y al final no va a ganar nada porque la otra no va a poder vender porque el mercado va a estar saturado de nuevo. Entonces, ahí es cuando, digamos, yo pienso que viene el gran quiebre y probablemente, digamos, es una de las invenciones más interesantes, digamos, en el apartado de consolas en el mundo. En la industria de los videojuegos, esa invención, justo eso que está ahí, que es la consola que se llama Channel F, es uno de los saltos más grandes que hay en términos tecnológicos. Es un salto como de años luz entre lo que es la Magnavox y los Pong y todas estas cosas y las consolas de segunda generación. Ahí parte toda la industria y puede generar un crecimiento más rápido de la industria completa. Pero es que ese es el punto. Yo discrepo de que sea un salto, o sea, un salto tecnológico no es, porque no se añade nada nuevo o mejora en sí al juego. Lo que sí es un salto lógico, que es lo que hace el quiebre. Y como en toda industria, cuando vuelves a descubrir América, tienes un continente nuevo para extraer recursos y digamos, esclavizar personas. Y en este caso es ese. Mira, tienes un punto ahí, ¿Te parece si hablamos del Channel F? ¿Hablamos Ya. del Channel F y del inventor del Channel F? Me parece razonable. Y justo digamos que esos son los nombres que son los que hicieron el cambio. Y como yo digo, es un cambio lógico en la mentalidad. Channel F for Fun, the Fairchild Video Entertainment System. Bueno, yo decía, ¿por qué insisto que es un cambio lógico? Porque hasta ese momento, y digamos en muchas otras partes, en otras industrias, el software y el hardware no estaban disociados. O sea, se vendían los computadores que se vendían en esa época, los IBM, venían con software IBM que corría en ese hardware y nada más. Y por esa misma época es donde la gente empezó a separar el software del hardware. Ahora, la ventaja que tiene, digamos, hacerlo en consola o en un medio tan práctico es básicamente el tamaño del mercado al cual estáis apuntando. Aquí el problema de los computadores es que eran carísimos y a no todos les interesaban, Claro. porque uno hacía un montón de cosas con un computador, pero con una consola es solo para jugar. Y ya tenía ya toda la gente enviciada y aburrida con el Pong. Ese es la maravilla en este punto. Sí, pues. Entonces el cambio lógico era, ok, mira, te vendo una consola que va a valer lo que valga, que era carísima, pero después los juegos, en comparación con la consola, eran baratos. Entonces para toda la gente que venía del Pong, o del Peng, o del Ping, o todos los clones habido y por haber, que estaban acostumbrados a pagar el precio de la consola de nuevo, porque era consola gigante y botar la antigua y tener un montón de cables y cuestión, era básicamente usted va a pagar una máquina y después te voy a vender más barato un cartridge, que son bastante más reducidos, en donde vas a poder cambiar juegos. Entonces vas a poder tener más de un juego a un reducido precio. Que para las personas que compraron el Pong, Peng, Ping y todos los clones, era una alternativa económica bastante razonable. Y la Sí, gracia igual de- ahí hay hartos. Yo como que discrepo un poco de tu visión de que es solamente un cambio lógico, porque hay un montón de desarrollo que hay que hacer ahí que no solamente es lógico.
mira, por ejemplo, el Channel F, la consola esta, que es la primera y que el hecho de colocarle un cartridge ya es un desafío en sí mismo y ahí tenéis un montón de ingeniería que tenéis que hacer. Para poder llevar esta consola a las masas, necesitáis pasar un montón de cosas que incluso tienen que ver como con las regulaciones que tenían en Estados Unidos. Tú cachai que las regulaciones se hicieron en función de la consola esta, la Magnavox, la que te comentaba al inicio. Y la Magnavox es principalmente analógica, no tiene tanto circuito digital. Por lo tanto, la radiación que genera esa consola es más bien baja. En cambio, la Channel F, que es una computadora, una consola, digamos, absolutamente digital, que incluso utiliza un microprocesador, es la primera consola en utilizar un microprocesador en su funcionamiento interno. Esta generaba mucha radiación y tuvieron que solucionar un montón de cosas, hacer un montón de cosas diferentes, incluso algunos chips tuvieron que desarrollarlos y cambiarlos, ponerle como estas carcasas, no sé si abriste tú alguna vez una Nintendo que tenía como una carcasa como metálica que cubría como Son los shield. Los shield de los procesadores. Sí, los chill. Y eso sí. es para que no genere tanta radiación y es por la regulación que está en Estados Unidos, que se hizo en base a la Magnavox y la Magnavox en realidad genera menos radiación por ser una consola analógica en vez de una consola digital. No sé, sí, lo que yo digo es que digamos, el avance en las partes tecnológicas no es tanto. No es algo que no existiera, es solamente que se tuvo que industrializar para llegar a niveles razonables económicos. Entonces, como tú dices, se hicieron algunas investigaciones en reducciones de tamaño, reducciones de uso de corriente, porque antes, digamos, en los 80, 70, en el pasado, existía esta mentalidad de que la tierra y los recursos eran infinitos. Entonces, necesita más corriente, necesitará más corriente, no hay problema, ponle un transformador más grande. Y claro, ahí es donde viene a jugar este asunto de la radiación. Entre más corriente, los chips se calientan más, claro, y los circuitos generan más radiación. Entonces tenían que o achicar los circuitos, o hacerlos más eficientes, o colocarle chill para que no fuera. El colocarle chill es caro, porque agregar pedazos de metal que no hacen nada, pero que encarecen la producción global de las consolas. Y las soluciones ahí iban por eso, pues iban en algo que se solucionaba con tirándole dinero, o sea, poniendo un chip o un shield, o tenías que apostar dinero, que haciendo investigación, si se podía o no reducir ciertas cosas o minimizar el uso de corriente para ciertas operaciones, y así, claro. Entonces, lo que sí puedo conceder de tu opinión es que hizo avanzar estándares de industria y industrialización de ciertos procesos, pero la tecnología estaba ahí, o sea, era lo mismo, lo que querían hacer era, o sea, podían haber hecho lo mismo sin haber estudiado nada, pero colocando componentes mucho más caros y la consola hubiera valido $150,000, como valían los computadores por esa época. Claro, todo el mundo tiene como la idea de que en esa época los computadores eran menos poderosos que las consolas, ¿sí? Y, o sea, me ha pasado con un montón de gente. Y las consolas eran harto menos poderosos que los computadores en esa época. Una consola, ¿sí? En comparación con computadores, como si comparamos tu celular con una calculadora solar, ¿no? Ese es como el nivel de potencia. Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que las consolas se jugaban solo para jugar. Entonces, lo mismo que tú comparas tu celular para hacer sumas o esta calculadora celular. Entre que sacáis el celular, desbloqueáis el celular, colocáis la calculadora y hacís tu suma, ya hiciste 10 sumas en tu calculadora solar. Sí. Que está al otro lado, que está siempre ahí y que solo suma. Entonces hay que diferenciar el poder de cómputo, el proceso, a la especialización. Las consolas siempre... Y el provecho que se le puede sacar a la cuestión. Y tú decías que no eran tan caros, pero no eran tan caros entre comillas en realidad. No eran tan caros en comparación a un computador. Un computador era córtate una pierna, 2 manos, sacrifica a tu familia y empieza ahí a pagar, digamos, la base de lo que valía un computador. Sí, porque la Challenge F cuando salió valía como $170 de aquella época. Si lo llevamos a plata moderna, eran $800. ¿Cachai? Se sale más caro. Era más caro comprarse un Challenge F en esa época que comprarse hoy día una PS5. Sí, pero está lleno de esos ejercicios. Bueno, te recuerdo que cuando salió la Neo Geo también costaba en plata moderna como $1,300. La Neo Geo era carísima, era estúpida. Pero era una de esas cosas que estaba hecha perfecta. Era consola perfecta. Era literalmente tener un arcade en tu casa. ¿Por qué? Porque era la placa del arcade. La misma. Era la placa del arcade, no era ¿Queréis calidad arcade? Ahí tenéis calidad arcade. Exacto. Cómprate un arcade y eso es exactamente lo que te ven.
Pero, como te decía, entonces la Challenge F, este tipo de consolas, hizo un mejoramiento en la industria y en procesos de industrialización de componentes, pero no en sí un avance en la tecnología. Puede haber sido un avance en la tecnología de industrialización o un avance en la tecnología de reducción de cosas, ya, ok, sí. Pero no era algo, no hizo un descubrimiento de cómo computar, por ejemplo, transformada de Fourier. Sí, te cacho. Ya como que el salto cuántico ya se había dado con el microprocesador. Eso es verdad. Ese es el punto. O sea, el microprocesador no se diseñó para la consola, se diseñó para otra cosa. Ahora Claro. lo ocuparon para hacer una consola y abarataron todos los costos posibles para hacerla vendible a las personas y no solo a Rockefeller o a empresas. Porque desarrollaron un microprocesador exclusivo para esta consola. El F8 de Fairchild se desarrolló y se diseñó exclusivamente para esta consola para que funcionara mejor. Claro, pero esos desarrollos específicos lo que es tomar un microprocesador completo y botarle todos los componentes que no van a ser necesarios. Claro. Y empiezas a reducir costos de producción, tamaño y energía que ocupas. Y lo dejas solamente con los componentes, con las instrucciones que tú vas a realizar para lo que va a hacer la consola. Con lo básico, lo justo y necesario nomás. Exacto, por eso digo que, ok, te lo acepto que puede ser un proceso de incremento en el proceso de industrialización de este tipo de cosas. Que de nuevo, eso lo vemos hasta ahora. Pescan un procesador y lo cortan lo suficiente para que sea lo suficientemente barato para ponerlo en una consola. Claro. O en un teléfono, o donde sea. Exacto. Por ejemplo, un cambio de tecnología es cuando desarrollaron el procesador ARM, en vez del procesador X86 que tienen Claro. completo que tienen otra cosa. Ya, ese Claro, es un cambio tecnológico. de paradigma tecnológico diferente y un avance distinto. Esa es otra cosa. Exacto, perfecto. Pero Ya, justo te ese sigo no tu viene punto. con el cambio lógico. Ya, entonces aquí lo que tenemos, el mayor cambio, desde mi punto de vista, es el cambio lógico, que significa que la consola ahora, el pedazo grande de metal que tenía encima, es lo que te va a procesar las instrucciones para poder generar un juego, en vez del circuito que te lo generaba solo ese juego. Se Claro. va a poder, a través de código o lo que sea, cambiar juego. Entonces, digamos que puedes producir esta nueva cambio en el paradigma, digamos, mental y lógico de las personas, de ok, voy a pagar $800 por esta consola, pero después los juegos van a ser más baratos. O sea, voy a gastar, no sé, Claro. $100 por cada juego. En vez de la consola Pong, que me costaba $400, pero si quería jugar un siguiente juego, iba a tener que pagar otros $400 más. Y si quería dejar un tercer juego, tenía que pagar otro. O sea, ya con 3 juegos Sí. hago $1.200. En cambio, si pago $800 con 3 juegos, hago $1.100. Y entonces ahí ya empieza todo esto a converger. Y mientras más juegos compre o mientras más juegos juegue, se va, digamos, desde el punto de vista del cliente, se va haciendo más beneficioso digamos, Claro, tiene mucho más sentido. y es para todo el súper mundo. revolucionaria esta consola. Sí, para todo el mundo. Es súper revolucionaria esta consola. Y esta consola es como se llama, como decís tú, hace un cambio paradigmático y es súper poco conocida. La gente no la conoce. Se vendió súper poco. Porque, bueno, Fairchild era muy malo haciendo marketing y haciendo un montón de cosas. Entonces, Y no era se Atari, ese es el comercializó punto. mucho y quedó como... Claro. Bueno, Y el nadie punto Atari es- haciendo marketing en verdad. Y es digamos, ahí está el chiste, porque viene la parte comercial. O sea, estos tipos hicieron el Sí. gran y enorme esfuerzo de inventar algo nuevo, cambiar un paradigma, y la parte de marketing eran compadres que estaban pensados para venderle a empresas o venderle a industrias, no a personas. Claro. Entonces, Claro, porque ahí está a ellos no le cambiaron el paradigma. Atari estaba mucho mejor posicionado, porque Atari se dedicaba a hacer juegos y estaba como en mucho más contacto con la gente y le vendía a la gente directo. Fairchild estaba muy enfocado en lo industrial, hacía, no sé, desarrollos como para el programa Apollo o cosas así, entonces tenéis que venderle a 2 personas, no estáis haciendo marketing todo el rato, ¿cachai? Claro. Y por Claro. otro lado, pero bueno, lo más importante es que no se pierda como la historia del Channel F. Y una de las cosas que me parece como más triste es la historia de Jerry Lawson, el que desarrolló la consola. Como que se pierde dentro de todos como los héroes de la industria, no se le da el reconocimiento que se merece. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo lo conozco, para mí es un héroe porque me gustan las consolas, me gusta jugar y soy ingeniero. Entonces, justo se cumplen las 2 condiciones que tú necesitas para cachar que alguien, Para un conocerlo. ingeniero creó esta cuestión. No fue ningún Claro. CEO, no fue ningún Steve Jobs que estuvo sentado y digo, oh, sí. No, fue un Bosniak. Entonces, para mí, ese es el héroe.
Y claro, yo lo De más. conozco, o sea, para mí me parece interesante su idea de todas esas cuestiones, pero justo cuando estábamos discutiendo, digamos, el otro día sobre cuáles serían los avatares de la industria, nadie mencionó a este tipo. Y para mí No, pues. es, digamos, estoy de acuerdo, o sea, él sentó la semilla, pero es que la semilla más importante, él fue el que hizo el cambio, no, él cambió el modelo lógico de las personas que estaban desarrollando juegos, cómo desarrollar un juego, y es el modelo que seguimos hasta el día de hoy. Él dijo, mira, en realidad podemos tener un computador y podemos correr los juegos como software, lo único que necesitamos para hacer el computador barato es que corra solo ciertas instrucciones y configurar los juegos o codificar los juegos en esas instrucciones para que corran. Esa maravilla de simpleza fue la idea que revolucionó el mundo y la tenemos hasta el día de hoy. Para mí, digamos hablar de Jerry es algo que me encantaría. Eso. Oye, ¿qué te parece si le damos la importancia que se merece Jerry Lawson y conversamos de él después en otra oportunidad? No sé si te Vale, parece. me parece. Porque la historia que tiene ese tipo es súper, súper interesante, súper entretenida y creo que no le haría el peso si es que no lo conversamos, no hablamos de él, solamente de él no va. Claro, verse súper razonable. Pucha, muchas Ya, pues, gracias, Zenón. amigo. Nos estamos viendo. Qué rico tenerte aquí, qué rico poder escucharte. Puta, y un agrado poder saber que vamos a comenzar de nuevo. Ya, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @QuieroSerNerdPodcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas.